A lo largo de la vida se ha construido una idea bastante limitada de lo que significa ser. Se ha repetido, generación tras generación, que la identidad está definida por un cuerpo, un nombre, una historia personal, una serie de logros o fracasos acumulados en el tiempo. Se ha enseñado a reconocerse en el reflejo del espejo, en los pensamientos que cruzan la mente, en las emociones que aparecen y desaparecen como olas. Sin embargo, hay algo en todo esto que no termina de encajar, una sensación sutil, casi imperceptible, de que esa definición es incompleta. Porque el cuerpo cambia. La mente cambia. Las creencias cambian. Todo aquello que se considera el yo, está en constante transformación. Y, aún así, hay una presencia que permanece intacta, una especie de testigo silencioso que observa cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia sin alterarse. Esa presencia no envejece, no se rompe, no desaparece. Simplemente está. En ese punto comienza a surgir una pregunta más profunda, uno que no se responde con palabras simples ni con etiquetas aprendidas. Si todo lo que cambia no puede ser la verdadera identidad, entonces, ¿qué es lo que realmente permanece? Desde una perspectiva más amplia, se empieza a comprender que la existencia no se limita a lo físico. Lo que se percibe con los sentidos es apenas una fracción de algo mucho más grande. La realidad material, con toda su solidez aparente, no deja de ser una capa superficial dentro de una estructura mucho más compleja, donde la energía, la conciencia y la percepción juegan un papel esencial. Diversas corrientes espirituales han señalado lo mismo durante siglos. La esencia del ser no es el cuerpo, sino la conciencia que lo habita. No es la mente, sino aquello que puede observarla. No es la historia personal, sino algo que está más allá del tiempo. Bajo esta comprensión, la vida deja de ser vista como una identidad fija y comienza a entenderse como una experiencia, como una especie de tránsito en el que algo eterno se expresa temporalmente. Sin embargo, esta comprensión rara vez se vuelve evidente en la vida cotidiana. El ritmo acelerado, las responsabilidades, las metas materiales y la constante estimulación externa mantienen la atención enfocada hacia afuera. Se busca en el mundo exterior aquello que, en el fondo, parece faltar: reconocimiento, estabilidad, placer, sentido. Y en esa búsqueda constante, se pierde de vista el espacio interno donde realmente se origina todo. La mente, por su naturaleza, tiende a proyectarse hacia lo externo. Analiza, compara, desea, rechaza. Está diseñada para sobrevivir, para resolver problemas, para adaptarse al entorno. Pero no está diseñada para revelar la esencia profunda del ser. Y cuando se intenta encontrar respuestas existenciales a través de ella, lo único que se obtiene es más ruido, más confusión, más pensamientos que giran en círculo. Por eso, en muchas tradiciones se habla de un cambio de dirección. Dejar de mirar exclusivamente hacia afuera y comenzar a observar hacia adentro. No como un acto forzado, sino como una exploración natural. Porque en el silencio, en la pausa, en ese espacio donde la mente deja de intervenir por un momento, empieza a percibirse algo distinto. Una calma que no depende de las circunstancias. Una claridad que no proviene del análisis. Una sensación de presencia que no necesita explicación. En ese estado, se empieza a intuir que la identidad no está fragmentada, sino que es mucho más amplia de lo que se había creído. La separación entre yo y mundo comienza a diluirse. Lo que antes parecía externo ahora se percibe como parte de un mismo campo de experiencia. La idea de ser únicamente un individuo aislado pierde fuerza, y en su lugar surge la comprensión de ser parte de algo mucho más grande. Al mismo tiempo, resulta evidente que gran parte de la sociedad está estructurada de una manera que refuerza la desconexión. Los sistemas de información, los medios de comunicación y los patrones de consumo tienden a mantener la atención en lo superficial, en lo inmediato, en lo que genera reacción rápida pero no profundidad. Se promueve una forma de vida basada en la acumulación, en la comparación constante, en la necesidad de validación externa. Incluso aspectos tan básicos como la alimentación, los hábitos diarios y el entorno influyen directamente en el estado de conciencia. Una energía densa, saturada o desequilibrada puede dificultar la claridad mental y la percepción interna, manteniendo a la persona en un estado automático, repetitivo, casi mecánico.
En ese estado, cuestionar la realidad o explorar dimensiones más profundas de la existencia se vuelve poco probable. Y no se trata necesariamente de una conspiración evidente, sino de una dinámica que se ha normalizado con el tiempo. Una forma de vivir en la que la mayoría de las personas se encuentra constantemente ocupada, distraída o agotada, sin espacio suficiente para detenerse a observar lo esencial. Aún así, en algún punto, surge una inquietud. Una sensación de que, a pesar de cumplir con todo lo esperado, algo sigue faltando. No es un vacío material, sino algo más sutil, más difícil de nombrar. Es como si una parte interna reconociera que hay algo más allá de lo visible, algo que no ha sido explorado. Ese momento marca el inicio de un cambio. No necesariamente externo, sino interno. Un cambio en la forma de percibir, en la forma de cuestionar, en la forma de relacionarse con la propia experiencia. Se empieza a observar en lugar de reaccionar. A escuchar en lugar de interpretar. A sentir en lugar de analizar constantemente. Y en ese proceso, poco a poco, se va deshaciendo la identificación con todo aquello que antes parecía definitivo. Los pensamientos dejan de ser una verdad absoluta y pasan a ser solo eventos pasajeros. Las emociones dejan de definir la identidad y se convierten en experiencias que vienen y van. El cuerpo deja de ser quien se es y pasa a ser un vehículo, una herramienta a través de la cual se vive esta realidad. Entonces, lo que queda no es una respuesta concreta, sino una comprensión directa. Una certeza silenciosa de que la esencia no puede ser reducida a palabras, pero sí puede ser experimentada. Una sensación de ser, sin necesidad de etiquetas, sin necesidad de definiciones. Desde ahí, la vida no desaparece ni se vuelve distante. Todo sigue ocurriendo. El trabajo, las relaciones, los objetivos. Pero la forma de vivirlo cambia. Ya no se trata de buscar completarse a través de lo externo, sino de expresar desde lo interno. Ya no se trata de acumular identidad, sino de reconocer lo que siempre ha estado presente. Y en ese reconocimiento, la búsqueda comienza a disolverse. Porque lo que se intentaba encontrar nunca estuvo realmente perdido. Simplemente estaba oculto bajo capas de ruido, de condicionamiento, de identificación. Así, la pregunta inicial deja de ser una duda intelectual y se convierte en una puerta. No hacia una respuesta definitiva, sino hacia una experiencia más profunda de la existencia. Una en la que el ser no se limita a lo que se ve, ni a lo que se piensa, ni a lo que se cree, sino a algo mucho más amplio, más silencioso y, al mismo tiempo, más real que cualquier otra cosa que haya sido aprendida.